Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la sesión número 1 de, en este caso, temas selectos de Física 1. El día de hoy nosotros vamos a estudiar el tema Introducción a la Estática. Una de las ramas más importantes que componen la física es la mecánica, cuyo propósito no solo es la explicación y predicción de los fenómenos físicos relacionados con el movimiento de los cuerpos, sino también establecer los fundamentos de las aplicaciones de ingeniería, por ejemplo, el diseño y construcción de un puente vehicular, una antena de transmisiones o el dique de una presa. A su vez, una parte importante de la mecánica es la estática, que se encarga del estudio de las partículas o sistemas de partículas en reposo o que se desplazan a velocidad constante. Muy bien, lo que nosotros en este caso debemos de entender de estos párrafos de introducción es que vamos en este caso a estudiar a los cuerpos en reposo o aquellos cuerpos que se desplazan a velocidad constante. Y es lo que nosotros vamos a entender por estática. A continuación vamos a analizar el mapa conceptual del estudio de la estática. Nos dice que la estática, en este caso, es el estudio de las fuerzas que actúan sobre cuerpos que están en equilibrio. A su vez, estas fuerzas se van a representar mediante vectores, los cuales en este caso se pueden sumar mediante dos métodos. Uno es el método gráfico y otro es el método analítico. De igual forma, los cuerpos que se encuentran en equilibrio se van a estudiar mediante dos condiciones. Primera condición de equilibrio, que es en este caso exclusiva para cuerpos sobre los cuales actúan fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes, cabe aclarar, son aquellas fuerzas que inciden sobre un mismo punto. Y tenemos la segunda condición de equilibrio, que es aquella en la cual las fuerzas coplanares van a actuar sobre un cuerpo. Y fuerzas coplanares son aquellas que van a actuar a lo largo del cuerpo, es decir, no van a incidir sobre un mismo punto, a diferencia de las fuerzas concurrentes. Bien, ahora vamos a analizar en el siguiente cuadro sinóptico las operaciones con vectores que nosotros vamos a llevar a cabo en este primer bloque. Tenemos suma de vectores, como ya habíamos dicho, se nos van a manejar dos métodos, que es el método gráfico y el método analítico. Dentro del método gráfico, nosotros vamos a estudiar, en este caso, el método del paralelogramo y el método del polígono, tomando más énfasis en el segundo, que es el método del paralelogramo. Y posteriormente, nosotros en este caso vamos a estudiar métodos analíticos, el método de componentes rectangulares de un vector. Comenzamos en este caso con nuestro estudio de los métodos gráficos y, como habíamos dicho, vamos a estudiar con amplio énfasis el método del paralelogramo. Y nos dice en este caso lo siguiente: se emplea en un sistema de vectores concurrentes formados únicamente por dos vectores. Entonces, aquí ya es importante recalcar que este método se utiliza en un sistema de vectores concurrentes. De nuevo, aclaramos que vectores concurrentes son aquellos vectores que inciden sobre un mismo punto. Y este método tiene una gran limitante que nos dice aquí que solamente se va a utilizar cuando tenemos únicamente dos vectores. De ahí nos dice que la resultante puede obtenerse gráficamente sumando los vectores. Nosotros en este caso podemos observar que se nos da aquí la presencia de dos vectores, el vector A y el vector B. Lo que nosotros vamos a hacer en este método es generar vectores homólogos. Tenemos al vector B y se genera su homólogo, el cual nace de la punta del vector A. Y tenemos al vector A y generamos su homólogo, el cual nace de la punta del vector B, generando así un cuadrilátero o paralelogramo. De ahí finalmente unimos el punto de inicio del sistema con el punto final del sistema, generando en este caso una línea a la cual nosotros le vamos a llamar resultante.
Y pues como lo podemos ver en este diagrama, la resultante es la suma de los dos vectores que nosotros tenemos en nuestro sistema. Pasamos ya al tema del día de hoy, que es ley de senos. Se nos dice en este caso que la ley de senos enuncia lo siguiente. En un triángulo cualquiera, los lados son proporcionales al seno de sus ángulos opuestos. Y se nos da la fórmula, la cual podemos nosotros apreciar justo aquí. A es proporcional a seno de alfa, B es proporcional a seno de beta y C es proporcional a seno de gamma. Estas tres fórmulas están en igualdad. De ahí lo que hacemos nosotros es establecer nuestro triángulo y lo primero que vamos a hacer es encontrar o designar los lados. Lo que ustedes deben de saber es que en este caso el lado C corresponde al lado más largo y le vamos a llamar nosotros resultante. Posteriormente, los otros dos lados que quedan serán lado A y lado B. Ahora, estos dos lados, A y B, pueden ser designados de cualquier forma. Es decir, puedo designarlo como A y como B, o al revés, puedo designarlo como B y como A. El punto es que una vez que han sido designados los lados A, B y C, que es estable, puesto que siempre será la resultante, lo que hacemos es encontrar sus ángulos proporcionales, que van a estar justo enfrente al lado, en este caso. Tenemos el lado A, así que su ángulo proporcional es el que está enfrente y será alfa. Tenemos al lado B, así que su ángulo proporcional será el que esté enfrente y le llamaremos beta. Y finalmente tenemos al lado C, así que podemos identificar que su ángulo proporcional es el que está opuesto enfrente y le llamaremos gamma. Una vez que hemos identificado los tres lados y sobre todo los tres ángulos, ya podemos en este caso pasar a aplicar la ley de senos siempre y cuando se cumplan las siguientes dos condiciones o los siguientes dos requisitos. Entonces nos dice, este método se utiliza cuando se conocen y el primer requisito es dos lados y un ángulo que no esté entre ellos. El segundo requisito es que se conozcan dos ángulos y un lado. Entonces, importante para poder utilizar nosotros esta ley de senos en la sumatoria vectorial, debemos de conocer esas dos condiciones o se deben de cumplir una de esas dos condiciones. Bien, entonces, habiendo dicho esto, nosotros vamos ahora a pasar a realizar una serie de ejercicios. Bien, y entonces ahora nosotros vamos a analizar la siguiente serie de ejercicios. Como ejercicio número 1 tenemos el siguiente sistema y nos dice, del siguiente sistema de fuerzas, determina el valor de las fuerzas P y Q. Nos dan a nosotros, en primera instancia, nuestro diagrama de cuerpo libre, que se va a abreviar con las siglas DCL. Este diagrama de cuerpo libre no es otra cosa más que un plano cartesiano en el cual nosotros podemos en este caso apreciar los vectores que se encuentran interactuando dentro del plano. Tenemos aquí el vector P, que es un vector que está a 45 grados sobre la horizontal. Tenemos el vector Q, que es un vector que está 30 grados por debajo de la horizontal. Y tenemos al vector R o resultante, que nos da un valor total de 5.000 newtons. Es decir, que los valores combinados de P a 45 grados y Q a 30 grados nos dan un valor total de 5.000 newtons y nos piden, en este caso, resolver dicho ejercicio. Lo primero que vamos a hacer nosotros es la representación mediante el paralelogramo. Así que comenzamos. Colocamos en este caso su título, que es representación mediante método del paralelogramo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar en primera instancia nuestro plano, en este caso, nuestro plano cartesiano. De ahí vamos nosotros a trazar los vectores que vamos a trabajar, que es en este caso el vector P
que tiene al momento un ángulo de 45 grados, y el vector Q, que tiene un ángulo de 30 grados. Una vez que hemos trazado estos dos vectores, lo que vamos a hacer a continuación es generar los vectores homólogos. Recuerden que los vectores homólogos en este caso son vectores paralelos al original. Comenzamos generando el vector homólogo de P. Nos colocamos en el extremo de Q y generamos ese vector paralelo, que vamos a representar con azul. Y entonces colocamos en este caso una P minúscula. Ahora pasamos a generar el vector homólogo de Q. Nos situamos en el extremo de P y generamos el vector homólogo, que es otra paralela, a la cual le vamos a llamar en este caso Q minúscula. Y aquí ya algo importante. Lo que vamos a hacer nosotros a continuación es identificar en este caso, el punto donde nacen nuestros vectores y el punto donde culminan nuestros vectores. Y vamos a unir con una línea el punto donde nacen y el punto donde culminan. Y a esta línea le vamos a llamar resultante, que vendría siendo la suma de los dos vectores. Con esto nosotros ya hemos obtenido nuestro cuadrilátero, nuestro paralelogramo, y lo que nos toca ahora hacer a nosotros es decidir qué triángulo vamos a utilizar. Si ustedes se dan cuenta, una vez que he generado yo la resultante, nuestro paralelogramo es dividido en dos triángulos, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Podemos elegir cualquiera de los dos triángulos sin que esto afecte nuestro resultado final. En mi caso, he decidido tomar lo que viene siendo el triángulo superior, el triángulo de la parte de arriba. Ahora, antes de proceder, comentarles lo siguiente. Nosotros vamos a hacer ahora uso de un tema. El tema se llama rectas paralelas cortadas por una diagonal. Este es un tema que se ve en la materia de matemáticas 2, es decir, matemáticas de segundo semestre. Tenemos las rectas, en este caso paralelas, y tenemos la diagonal que las corta. Y este es el ángulo o la situación que nosotros vamos a analizar ahora. Estos dos ángulos que están internos a las paralelas y están alternos a la diagonal se llaman de esta forma, ángulos alternos internos, y tienen la facultad de ser iguales, de tal forma que si uno de ellos mide, por ejemplo, 30 grados, en automático sé que el otro mide 30 grados. Si uno de ellos mide, por ejemplo, 45 grados, en automático sé que el otro mide los mismos 45 grados. Entonces, lo comento porque nos vamos en este caso a referir a este tema para la siguiente parte. La siguiente parte es la designación de esos ángulos. Lo que voy a hacer yo a continuación es simplemente prolongar las líneas para que ustedes puedan apreciar cuáles son las paralelas de las cuales yo hablo y cuál es la diagonal. Entonces, prolongo en este caso de forma imaginaria, con líneas punteadas, el vector Q, y prolongo el vector Q', o el vector en este caso análogo Q. Y ustedes pueden ver que el vector Q original y el vector Q análogo son en este caso las paralelas. Entonces, ¿quién sería la diagonal?
diagonal que atraviesa a dichas paralelas sería la resultante. De tal forma que, ¿dónde está mi ángulo alterno interno? Está aquí. Si el ángulo por debajo de la horizontal vale 30 grados, entonces su ángulo alterno interno que está sobre la horizontal valdrá también 30 grados. Y finalmente vamos a hacer uso de la primera ley de todo triángulo, que nos dice que la suma de sus ángulos internos es igual a 180. Entonces, la suma de estos dos ángulos nos da 75 grados. 180 menos 75 grados nos da el valor de 105 grados, que es el valor que nosotros obtenemos, en este caso, al haber utilizado el primer principio de los triángulos. Y lo que tenemos aquí es ya el valor de los tres ángulos, que es lo que se busca en esta clase de ejercicios. Entonces, repito, lo que se busca en esta clase de ejercicios es mediante el método del paralelogramo y auxiliándonos del tema de dos rectas paralelas cortadas por una diagonal, encontrar toda la información posible de nuestro triángulo para poder en esta forma decidir si se va a trabajar por ley de senos o ley de cosenos y poder resolver la situación que nos plantean. En este caso, recordemos que lo que nos está planteando es encontrar los valores tanto de A como, en este caso, encontrar los valores, tanto del vector P como del vector Q. Bien, pasamos ahora a nuestro siguiente apartado, que será el aislamiento del triángulo. Aislamiento del triángulo. Y nosotros aquí colocamos el triángulo que vamos a trabajar, recordando que en este caso es el vector R, que tiene un valor de 5000 newtons, es el vector, en este caso, Q, homólogo, y es el vector P original. De ahí vamos a hacer nosotros la primera modificación. Recuerden que dijimos que los vectores, en este caso homólogos, son vectores que tienen el mismo valor y mismas características que el vector original. Entonces, valiéndonos de esta definición, es que nosotros al vector Q homólogo lo vamos a tratar como si fuera el vector Q original, puesto que tiene los mismos valores y mismas características. De ahí recuperar los valores de los ángulos. En este caso era 45 grados, 30 grados y 105 grados. Bien, como ustedes pueden ver, la información de la cual yo dispongo es el conocimiento del valor de uno de los lados y el conocimiento del valor de tres ángulos. Esta información es suficiente para hacer referencia a lo que viene siendo la segunda condición, que me dice que debo de conocer dos ángulos y un lado. Aquí yo le excedo porque conozco tres ángulos y un lado, pero esto es suficiente para corroborarme que efectivamente puedo utilizar la ley de senos. Recordamos que la ley de senos maneja la siguiente fórmula. A es proporcional a seno de alfa, que a su vez es igual a B, que es proporcional a seno de beta, que a su vez es igual a C, que es proporcional a seno de gamma. Bien, aquí nosotros nos topamos con nuestro primer problema de connotación. En la fórmula me habla de valores A, B y C, y mi triángulo me habla de valores P, Q y R. Entonces, simplemente se van a ajustar. Como recordarán, yo les había dicho que el lado más largo era la resultante, y a la resultante se le asignaba la letra C. Así que él va a ser RC. De ahí ustedes decidirán si se queda ahora en la parte de arriba como PA y QB, o también podría ser al revés. Podría ser en este caso PB y
QA. Yo voy a decidir manejarlo como PA y QB, para de esta forma poder utilizar las fórmulas. Y entonces, ya una vez que hemos en este caso identificado a los tres lados, pasamos a la parte más importante, que es identificar a los ángulos. Recuerden que vamos por proporcionales. El proporcional de A es justo aquel que esté enfrente, así que él se va a llamar alfa. Alfa es igual a 30 grados. El proporcional de B es aquel que esté enfrente, así que, y le vamos a llamar beta, así que beta va a valer 45 grados. Beta igual a 45 grados. Vamos a componer un poco esto. De nuevo, entonces es beta igual a 45 grados. Y el proporcional de C es aquel que esté enfrente y le vamos a llamar en este caso gamma. Gamma va a ser igual a 105 grados. Y una vez que ya hemos identificado los ángulos y los lados, ya podemos pasar a utilizar las fórmulas. Entonces, vamos a determinar el valor de P y el valor de Q. Fórmula, en este caso, para P, que vendría siendo A, la fórmula es la siguiente. Y vamos a prestar mucha atención a esta parte. La fórmula de ley de senos, como ustedes pueden ver, tiene tres componentes. Sin embargo, no significa que cuando yo la utilice, la voy a utilizar con tres componentes. Al contrario, cuando nosotros la utilicemos, la vamos a utilizar solamente con dos componentes. Un componente que va a ser constante y otro componente que yo voy, en este caso, a encontrar su valor. Entonces, de verde voy a rayar el componente que debo de encontrar su valor. Es decir, A, estoy buscando el valor de A, que es el valor del vector P, PA. ¿Y cuál va a ser el valor constante? El valor constante va a ser aquel del cual yo conozca el valor del lado y el valor de su ángulo. Si ustedes se dan cuenta, del único que conozco el valor del lado y el valor de su ángulo es C. Así que lo estoy marcando en rojo. De nuevo, en rojo, los valores constantes, que son los que conozco, lado 5000 newtons, ángulo 105 grados, y en verde el valor que voy a encontrar. Así que la fórmula me queda de la siguiente manera. A seno de alfa es igual a C seno de gamma. Y realizamos el despeje. En este caso, nosotros queremos seno de alfa, que está dividiendo a A, por lo tanto va a pasar del otro lado, multiplicando. Lo repito, hacemos el despeje, queremos que quede solo, le estorba seno de alfa está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando. Y la fórmula me queda como A es igual a C, seno de alfa, sobre seno de gamma. Habiendo realizado esto, ahora podemos pasar a hacer la sustitución. A es igual a C, que tiene un valor de 5000 newtons, por seno de alfa, que vale 30 grados, sobre seno de gamma, que tiene un valor de 105 grados. Y obtenemos nuestro primer resultado. Vector PA, recordemos que originalmente los vectores se llaman P y se llaman Q. Nosotros los hemos cambiado un poco la connotación para poder utilizar la fórmula, asignándolo como PA, QB y RC, cosa que ya explicamos en su momento. Entonces es 5000 newtons por seno de 30 grados entre seno de 105 grados,
nos da un valor del vector P de 2588.1904 newtons. En el transcurso de nuestro curso, nosotros vamos a utilizar 4 decimales y es muy importante que siempre cada uno de los resultados vaya acompañado de su unidad. También es importante que nosotros, una vez obteniendo el resultado final que se nos pide, hagamos lo siguiente. El resultado siempre va a estar en tinta negra, de ahí lo vamos a encerrar en tinta azul y vamos a proceder a firmar el resultado con tinta azul. En caso de que ustedes no tengan tinta azul, procederán a colocar en caso de que ustedes no tengan firma, procederán a colocar sus iniciales. Entonces, en mi caso es JHM con Hernández Meneses, o en este caso realizar la firma en azul. Así que repito, esto es para validar cada resultado. El resultado final que se me pide debe estar en tinta negra, encerrado en tinta azul y firmado en tinta azul. En caso de no tener tinta, se procederá a colocar las iniciales del alumno. Bien, con eso ya tenemos el valor del vector P. Vamos en este caso a proceder ahora a encontrar los valores para el vector Q. Voy a aprovechar que ya está esta parte aquí. Rápidamente la voy a borrar. Ustedes no se preocupen, como tienen el video, tienen en este caso la opción de pausarlo o de regresarlo y entonces haber copiado la determinación anterior. Regresamos a esta parte. Ya nosotros tenemos el valor de P. Ahora vamos a encontrar el valor de Q. Les recuerdo que de la fórmula que tiene 3 elementos, nosotros solo vamos a utilizar 2. El elemento en rojo es aquel elemento constante. ¿Qué es lo que lo hace ser constante? Lo que lo hace ser constante es que yo conozco el valor del lado y conozco el valor del ángulo. El elemento que voy a encerrar en verde es el elemento que yo estoy buscando. Ahora yo estoy buscando el valor de B para obtener así el valor del vector QB. Por tanto, la fórmula me queda B sobre seno de beta es igual a C sobre seno de gamma. Recuerden que queremos B, así que se despeja. Seno de beta está dividiendo, así que va a pasar multiplicando. Y la fórmula me queda de la siguiente manera. B es igual a C que multiplica a seno de beta sobre seno de gamma. Y pasamos ahora a realizar la sustitución. B es igual a C, que tiene un valor de 5000 newtons, por seno de beta, que es seno de 45 grados, sobre seno de gamma, que es seno de 105 grados. De nuevo, realizamos la operación con ayuda de nuestra calculadora y el vector QB nos va a dar igual a, recuerden que es 5000 por seno de 45 igual entre seno de 105 grados. Les tiene que dar a ustedes un valor de 3660.2540 newtons. Una vez que ya tenemos este valor final, lo encerramos en azul y lo firmamos o colocamos nuestras iniciales. Y así es como ya tenemos nosotros nuestros dos valores de tanto el vector P como el vector Q. De nuevo, el vector P tiene un valor de 2588.1904 newtons y el valor Q tiene un valor de 3660.2540 newtons. Ahora, importante, recuerden que estos dos valores sumados vectorialmente nos dan un valor de 5000 newtons. Y aquí es donde hacemos énfasis en esa diferencia. No es lo mismo una suma vectorial que una suma aritmética. Si ustedes hacen la suma aritmética, es 2800, 2500 más
3,600, obviamente no les va a dar 5,000, pero porque no, en este caso no se trata de una comprobación mediante una suma aritmética, se trata de una comprobación mediante una suma vectorial en la cual influyen también los ángulos. Esta comprobación nosotros la vamos a estudiar más a fondo cuando veamos el tema ya de, en este caso, análisis mediante componentes rectangulares. Cuando veamos el método analítico y estudiemos las componentes rectangulares de un vector, nosotros podremos hacer la comprobación de esta suma vectorial y ver que efectivamente la suma de estos dos vectores te produce una resultante de 5,000 newtons. Bien, entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Les agradezco que hayan estado ustedes presentes. Me despido, que estén bien y que tengan un muy buen día. Hasta la próxima clase. Nos vemos y gracias por estar, en este caso, atentos a la clase del día de hoy. Ya finalmente, de comentarles, si les ha gustado el video, por favor déjenle un like, suscríbanse al canal y compártanlo para que este tema no solamente se quede en ustedes, sino que le llegue a más alumnos que en este caso necesitan conocer o necesitan estudiar dicho tema. Entonces, muchas gracias, que estén bien, hasta luego.